platicaremos los espinosos detalles de la noticia que se convirtió en un verdadero escándalo nacional, pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes o descalabros en el Poder Judicial, nada más y nada menos que en la gestión del ministro expresidente Luis María Aguilar. ¿Por cuánto son estos desfalcos? 5,000 millones de pesos. ¿Cuáles son los rubros en donde se les hizo más fácil encajar el colmillo? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de López Obrador? ¿Qué es lo que se necesita hacer para tener un verdadero poder judicial libre de corrupción? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones y las reacciones polémicas de las personas, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: encuentran pruebas de que el Poder Judicial se embolsó 5,000 millones de pesos. ¿Listos? ¡Comenzamos! De forma rápida, Nopaleros y Nopal Sisters, quiero invitarlos a que no se pierdan la conferencia espinosa que vamos a dar este sábado 6 de abril aquí en Guadalajara. Voy a dejarles el link tanto en la descripción como en el primer comentario. Estarán impartiéndose varios interesantes temas, diversos conferencistas y un servidor. Por ejemplo, yo voy a platicar sobre la espinosa historia del Nopal Times y cuáles son los retos que tenemos para ser mejores ciudadanos. No se la vayan a perder, conozcan los detalles del evento, compren su lugar y me dará un gusto enorme ahí verlos. Qué grosero se escucha: las injusticias de los justicieros, los desfalcos de los que se supone que imparten justicia. Es una verdadera vergüenza, se escucha como algo ilógico, pero desgraciadamente es la realidad que se está evidenciando en este caso, en donde un órgano del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, que fue presidido nada más y nada menos que por el ministro Luis María Aguilar, ministro presidente durante la gestión del 2018, pues se haya embolsado esta gran cantidad de 5,000 millones de pesos. Pero miren, para estar todos en contexto y ver cómo se realizó esta transotota, no debemos perder de vista la siguiente publicación hecha en el Universal, la cual menciona: hayan daño patrimonial de más de 5,000 millones de pesos en la judicatura, gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en el uso de dinero fueron algunas de las irregularidades detectadas en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal, que generaron un daño patrimonial por 5,428 millones de pesos y que por hoy los mantienen bajo presiones financieras. Y aquí nos reitera que precisamente las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018, es decir, en el año pasado. Y aquí están todas estas irregularidades, desde la renta de inmuebles sin usar, 153 inmuebles que están en estado crítico, la omisión a solventar 797 observaciones, muchísimas otras irregularidades, las cuales tienen como conclusión estos 5,428 millones de pesos que están haciendo falta, que se clavaron, que se embolsaron el flamante ministro y su administración del Consejo de la Judicatura Federal el año pasado. Asimismo, cómo las cosas van saliendo a la luz, cómo los trapitos van saliendo al sol de estos infelices ministros, quienes se pusieron como fieras panzonas el año pasado porque se les quería ajustar su salario y no, ellos no querían, en donde alegaban que estaban blindados por la Constitución y que no se les podía reducir su salario en el ejercicio de su encargo o de su chamba. Esto argumentando, justificándose en el artículo 94. Lo aberrante de todo esto es que si los mexicanos tuviéramos una calidad de justicia envidiable, exitosa, en donde dijéramos: mira, ¿sabes qué? No existe impunidad, no hay problema que tengan salarios altos. Sin embargo, teniendo estas cifras tan verdaderamente groserotas, por ver este caso en donde se señala que en México existe una impunidad, es decir, que no se castiga a los delincuentes, que quien la hace no la paga, de un 99.3%, es decir, que solamente menos del 1% de los malhechores tienen la posibilidad de ir tras el bote. Por lo tanto, termina siendo muy frustrante el nivel de gandallez de los señores ministros de la Suprema Corte. Ya lo decía muy bien nuestro amigo el columnista Martín Moreno de Sin Embargo, quien mencionaba en su columna titulada Poder Judicial, emblema de corrupción, que una de la percepción principal que se tiene de la mayoría de los jueces y magistrados es la corrupción. Y nos recordaba cómo de forma gandalla señalaban: no ganamos 600,000 pesos mensuales. Refutaban los ministros de la Suprema Corte al presidente López Obrador: cierto, ganan 578,186 pesos. ¡Andy caramba! Un salario
que resulta sumamente ridículo. Pero si nos hacía falta un poco más de corrupción, espérense tantito, porque también que no se nos olvide el gran nepotismo que existe, en donde incluso hasta le llaman en el argot jurídico poder familiar de la federación en vez de poder judicial de la federación. ¿Por qué? Porque resulta que el ministro tiene ahí al hermano juez, al primo, a la sobrina, al hijo, pero con otro juez o con otro magistrado, para así guardar las formas y que no se vea tan desvergonzado. Mira, tú, compadre, le das chamba a mis hijos y yo le doy chamba a los tuyos. Y así ya no parece como que nos pusimos de acuerdo para brincar la ley y cometer una cochina corrupción. Y por si alguna persona dirá, achisache los mariachis que usan chanclas y guaraches. A ver, Saúl, no estés inventando. ¿De dónde sacas que los magistrados, los jueces y los ministros usan o se valen del nepotismo? Miren, hay estudios de sobra. Una publicación podemos verla en Proceso, en donde la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó: redes familiares se perpetúan en el Poder Judicial de la Federación. Y aquí se nos mostraba que el 51%, escucharon bien, más del 50% de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tienen al menos un familiar laborando, y en algunos casos la proporción es de hasta un 80%, como en el caso de Jalisco. Vaya estado de Jalisco, hasta en eso me estás dejando en vergüenza. Muy mal, muy mal. Pero miren, no se trata de ponernos a chillar. Afortunadamente hay una solución, no todo está perdido. Lo bueno de todo esto es que el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien recientemente pues fue electo, nombrado como tal, como presidente de la Suprema Corte y por lo tanto presidente del Consejo de la Judicatura, pues él desde septiembre del año pasado, 2018, detectaba claramente que existía corrupción en el Poder Judicial y que era importante erradicarla. Aquí podemos ver este párrafo que dice: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, afirmó que la existencia de la corrupción en el Poder Judicial es innegable, por lo que lanzó un exhorto a erradicarla y a diseñar programas y políticas reales de austeridad y no simbólicas. ¡Wow! También otra cuestión muy positiva es que desde el Senado se está poniendo el dedo en la llaga, se está poniendo el dedo en el renglón de manos de Ricardo Monreal, pues planteó nada menos el día de ayer que la Suprema Corte de Justicia combata, que no le saque, que le atore con todo a combatir la corrupción pues que existe en ese poder. Ricardo Monreal, coordinador de bancada de Morena en el Senado, planteó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, combatir la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación mediante una serie de reformas constitucionales. Por ello, el líder morenista entregó una carta al máximo tribunal en donde le urgió implementar acciones para dar mayor transparencia al Poder Judicial y replanteó el sistema de concursos para la designación de jueces, para eliminar el nepotismo, así como una rotación de jueces y ministros para evitar la estancia prolongada. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre, como les decía, esta noticia generó una tremenda polémica. Se convirtió en un verdadero escándalo por ver que los justicieros, los jueces, se estaban llevando o embolsando estos 5,000 millones de pesos, y en donde había salido embarrada nada más y nada menos que la administración del presidente del 2018 del Poder Judicial, Luis María Aguilar. Pero ¿qué fue lo que opinaron las personas? Por ejemplo, aquí señalaron: ¿y quién juzga a los jueces? Juzgar al juzgador en México es punto menos que imposible, con tanta complicidad en los círculos de impunidad legal. ¡Wow! Fuertes palabras, sin duda. Como también fuertes son estas de Celina, quien dijo: y lo que falta, definitivamente todo estaba corrompido, pero no nomás señalen, queremos que se haga justicia, no queremos más impunidad, por favor. También Angélica Cruz dijo: así nunca se va a terminar la corrupción, hay que hacer algo con los jueces y magistrados. Por otra parte, Alberto Rodríguez dijo: con razón, no quisieron bajar sus sueldos, y es allí donde se imparte la justicia. ¡Qué asco! Wow, y la cara que pusieron. También me gustó mucho este comentario de José Antonio Ortiz, quien señaló: corrupción e impunidad de los encargados de impartir justicia, una verdad sabida. Justificaban los buenos salarios para evitar que se corrompan, decían. El Congreso tiene la última palabra. Y sí, definitivamente, nosotros a manera de conclusión creemos que el Congreso tiene esa gran labor, número uno, de hacer estas reformas constitucionales para ponerles límites a los muchos
privilegios que tienen los jueces, privilegios con los que han abusado o se han servido con la cuchara grande. Por eso es más que importante poner un alto. Por otra parte, como conclusión número 2, estamos conscientes que muchas personas pudiéramos esperar que López Obrador haga algo. Él tiene o se encuentra entre la espada y la pared, porque si hiciera de más esa intervención, se le podría acusar de autoritario, se le estarían dando todas las herramientas a la oposición para que digan, miren, México se está venezuelizando. Sin embargo, también ¿qué pasaría con el resto de las personas a los que se nos prometió que se acabaría la corrupción? Un gran poder es el poder judicial, y si no se hacen cambios de fondo, de raíz, desgraciadamente, pues esa promesa no se podría cumplir. Pero ustedes, en el lugar de López Obrador, ¿qué creen que debería de hacer? Lo que sea que salga de su ronco pecherruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Apreciamos que te suscribas al canal, que compartas todos nuestros videos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy haremos una videoreacción y un espinoso análisis al alcalde bestia que despotricó contra una pequeña de la siguiente manera. Usted tiene obesidad, sí, eso es obesidad. espantosa, horrible. ¿Por qué? ¿Sabe usted sí o no sabe? Sí, sí sabemos. ¿Por qué? Pues porque Esta declaración nada política, considerando que estaba exponiendo a la pequeña junto a sus compañeros de la escuela, ha generado muchas reacciones.